Gracia y paz de Dios, multiforme gracia, hermosa comunidad. Mi vida va a ser completamente diferente dentro de 5 años, para la gloria de Dios, porque hemos sido escogidos en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Porque por gracia fuimos llamados, y no por obras. Porque como dice Romanos 8:29, Él, antes de la fundación del mundo, nos preconoció, nos conoció, nos llamó, nos apartó, nos perfecciona para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Porque no hay otro mejor llamado que ser hechos hijos de Dios. Si entendiéramos las riquezas incorruptibles en gloria sobre la cual debemos manifestar y vivir en esperanza, definiéramos más fácilmente el engaño, la mentira, la falsedad, la falsa oferta, la manipulación que está haciendo estragos en el cristianismo en el día de hoy. Si restauráramos nuestra perspectiva de lo eterno sobre lo cual se nos fue llamado a andar, en esa esperanza, esa fe que produce esperanza, que perfecciona la esperanza, nos fuera mucho más fácil no caer en el engaño que caracteriza a las grandes masas. Por eso nuestro llamado es a restaurar la particularidad de la relación con Dios, es decir, nuestra intimidad, nuestra particularidad de la relación con Dios. Y ese es nuestro llamado, amados. Nuestro llamado. Restaurar la eternidad en nuestra fe. Estamos invadidos de ofertas temporales, obviamente excitando nuestras concupiscencias. Eso hay que tener mucho cuidado. Mire, yo creo que eso es el primer paso que tenemos que dar para poder restaurar nuestro templo espiritual, la eternidad, la esperanza en lo incorruptible, porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y se nos busca mucho, se nos llama mucho, se nos excita mucho, se nos motiva, se nos sensacionaliza mucho sobre las cosas perecederas. Y ahí alrededor de eso se nos ha circunscrito el todo de las bendiciones y de las promesas de Dios. Por eso este evangelio de estos tiempos, en la gran mayoría, es un evangelio antropocéntrico, es decir, el hombre como centro del universo, como el centro del propósito de Dios, como centro del evangelio, y eso llama multitudes. Y usted va a ver cada vez más gente metida en estos lugares donde te ofrecen o te traen con ofertas sin darte cuenta, son tus propias necesidades emocionales, mentales, afectivas, financieras, más que espirituales. Donde usted ve grandes multitudes, no tenga confianza necesariamente de que hay una correcta manifestación de la palabra de Dios. Esta es una de las cosas que tenemos que limpiar en la fe. La perspectiva de lo eterno, porque es muy fácil que te hagas seguir por personas que los guían sus propias concupiscencias. Eso es lo que sobra, amados. Cuando mi familia fue destruida por la institución religiosa, siendo yo un niño, escuchen esto, cuando yo tenía 11 años, 10 años, mi familia fue destruida. Mi familia fue dañada, ya yo he contado esto desde la pandemia, lo vengo contando. Por la institución religiosa, mi familia fue destruida.
sufrimos como traumas. En mi casa sufrimos traumas y sufrimos grandes shock mentales, nerviosos, espirituales, que yo siendo niño me hizo hacerme preguntas, ¿cómo les digo? Preguntas fundamentales. Desde que tenía 11 años me he puesto a hacerme preguntas de por qué estas cosas pasan. Si se nos habla de una iglesia gloriosa, se nos habla de un cuerpo de Cristo que restaura, si se nos habla de la novia de Cristo que debe de estar pura y sin mancha, si se nos habla de un evangelio que es la columna y baluarte de la verdad, si se nos habla de una iglesia que es a través del cual Dios manifiesta su multiforme sabiduría, si se nos habla de un evangelio y de una iglesia que porta la gracia de Dios, ¿por qué nosotros vivimos esa experiencia cuando yo tenía 11 años, que mi familia fue destruida por la institución religiosa? Esto durante todos los años, hoy yo con 54 años, yo viví toda suerte de cargos ministeriales. Yo ocupé mucho activismo organizacional, lo que llaman los ministerios, sobre todo en la música, liderando cosas, jornadas de evangelismo. Durante muchos años, yo tengo, por la gracia de Dios, 45 años, que desde que mi familia fue llamada por Dios para la salvación, y he vivido todo tipo de denominaciones, doctrinas, culturas religiosas, costumbres, de todo. He conocido muchas cosas, pero durante todo este caminar en el Señor, por causa de este gran, digamos, shock que nosotros vivimos cuando yo tenía 12 años, que mi familia fue destruida literalmente por la organización religiosa, todo esto me ha ido llevando a la necesidad de replantearme la fe. Mi familia, cuando mi papá fue el primer instrumento de Dios para hacernos llegar al Señor, hoy día Él está en la presencia de Dios, se hace cristiano. Mi papá era una persona de decisiones radicales. Y mi papá se entrega al Señor de una manera absoluta y extrema. Todo era para el Señor, todo era para la iglesia, y nos congregábamos todos los días. Los recursos económicos para la iglesia, el servicio para la iglesia. Mi papá oraba 6, 7, 8 horas diarias. Nosotros, siendo niños, mi hermano mayor y yo, cuando en la iglesia pidieron, ¿quién quiere colaborar con la limpieza de la iglesia? Mi papá rápidamente nos ofreció. Aquí nosotros. Él con nosotros dos, mi hermano mayor y yo. E íbamos a la iglesia a las 2 de la tarde con ese calor. 2, 3 de la tarde cuando queríamos ir a ver televisión. Con 10, 8, 9 años estábamos nosotros barriendo la iglesia. Mi papá era un apasionado por el Señor. Mi papá era una persona de verdad. Yo he conocido pocos creyentes genuinos como mi papá. Un general del ejército de Dios, un anónimo que fue un instrumento de Dios que trajo a la salvación más de 20,000 personas. Yo se los contabilicé y me quedo corto, sin ningún cargo, sin ningún título, sin ocupar. Solamente que yo recuerde, en los 43 años que mi papá tuvo en el Señor, 2 veces le permitieron un atril, un púlpito, un lugar alto. 2 veces. Y mi papá, sin tener un cargo, un ministerio reconocido por la organización religiosa o la religión organizada, trajo al Señor más de 20,000 almas. Porque todos los días él iba a las 3 de la tarde, de 3 a 6, a predicar en las plazas, en los parques. Yo aprendí eso. Nos llevaba a nosotros de niños a los ancianatos, para que nosotros acompañáramos a los abuelitos. Nos llevaba a las cárceles más peligrosas de Venezuela, teniendo yo 12 años, 11 años. Y mi hermano mayor también, asustado viendo eso. Un poco de presos alabando a Dios y llorando.
en medio de las cárceles. Yo viví un evangelio hecho carne. Yo viví la imagen de Cristo en esa compasión por las almas a través de mi papá. Yo viví un cristianismo real y verdadero, con errores, claro, pero yo no viví algo nominal cultero como lo que hoy día muchos viven. Un evangelio cultero de domingo a domingo, un evangelio nominal, un evangelio superficial. No voy a decir un evangelio falso, no puedo decir eso, pero con muy baja categoría, al lado del evangelio que me mostró mi papá. Cuando nosotros nos enfermábamos como niños, mi papá esos días no iba a trabajar y hacía ayuno. El tiempo que estuviéramos nosotros enfermos, 1 día, 2 días, 3 días, lo que sea. Y pasaba todo el día ungiéndonos con aceite. Él creía eso de esa manera, pues él pensaba que el aceite tenía como un poder. Pues esa era la cultura de los años 80. Y oraba 8 o 10 horas y nos aplastaba contra la cama. Yo me acuerdo demasiado, yo ahí sintiéndome mal porque me daba gripe o lo que sea, ahí en la cama, y mi papá me aplastaba la cabeza contra la almohada orando, en el nombre de Jesús, Santo Señor, horas, allí, pegado conmigo. Eso es vivir la fe. Cuando nos íbamos de vacaciones, cosa que hacíamos 2 veces al año, hermosas vacaciones, mi mamá y mi papá decían, vámonos para tal ciudad, 8, 10 horas, 12 horas rodando. ¿Y a dónde vamos a llegar? El Señor nos tiene preparado un lugar. Pero ¿cómo es eso? ¿Vamos a llegar a un hotel? No, no es necesario, el Señor nos tiene preparado un lugar. Bueno, nos montábamos en la camioneta y a rodar. En el camino mi papá iba parándose cada 2 o 3 horas en las plazas a predicar. Y siempre se convertían 2 o 3 o 4 en cada plaza a predicar. Mi mamá por un lado, mi papá por el otro, o los dos juntos. Cuando llegábamos a la última plaza cerca de la ciudad donde íbamos a llegar, siempre había gente que decía, ¿y ustedes para dónde van? Para acá, para esta ciudad. ¿Y dónde se van a quedar? No, estamos pidiendo al Señor, quédense en mi casa. Siempre había hermanos en la fe y así conocimos demasiada gente en todos los pueblos donde íbamos a vacaciones. Nunca pagamos un hotel. Y vivimos experiencias hermosísimas. Hermosísimas, conocimos iglesias, familias en la fe, vivimos testimonios, milagros, cosas hermosas, un evangelio real. Y a pesar de eso, la religión organizada no entendió la genuinidad de mi papá y nos destruyeron. Por eso yo soy el fruto, no sé si el fruto, yo soy el fraguado, o soy el oro que viene, yo soy un tipo de oro, vamos a decirlo así, que viene de un horno tan fuerte que no lo ha vivido la mayoría de las personas que viven un evangelio muy frágil, del que no me hirieron porque no me dieron un cargo, no me hirieron porque no me peleé con el pastor. No es eso lo que condimenta mi asignación, pues yo tengo una sazón, ¿cierto? Yo tengo una sazón, yo tengo un condimento muy determinado, muy, ¿cómo se dice? Fraguado. Porque yo viví un evangelio real, donde nosotros recibimos de parte de la institución religiosa, y esto es algo que, lo más seguro usted no me entiende. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que yo quiero decir cuando hablo de la institución religiosa? Nos destruyeron a mi familia, a mi papá, siendo una persona extremadamente genuina. Y todavía los hermanos que destruyeron a mi papá andan por ahí ministrando como pastores. Y en 40 años después, jamás ni nunca llamaron ni a mi mamá, que ya está viejita de 80 años, ni a mi papá ya no, que está con el Señor, ni a nosotros para disculparse. Porque ellos vieron cómo literalmente mi familia fue destruida por la idolatría a su sistema jerárquico de control, por su amor al dinero, porque las denominaciones y estos sistemas jerárquicos se aferran al diezmo, ¿cierto? Porque por ahí comenzó todo. Por el amor a la denominación como tal,
que destruye a la familia, destruye al individuo para proteger la organización religiosa. Por eso es que yo cuando escucho a los hermanos que quieren ayudar en aconsejar a los pastores para que no abusen de la grey, y yo estoy esperando que den con el punto. Yo, pero define el problema, y no lo logran, porque no saben que el problema está en el modelo y no en la praxis, no en la práctica, no en el corazón del creyente. Tú puedes tener muy buen corazón, pero estás operando en un modelo errado. Y todo lo que está alrededor de ti, aunque tú tengas buen corazón, y tú no negocias con la fe, tú no controlas a la grey, tú no te haces el Señor y Dios de tu grey, pero si operas en el modelo errado, va a seguir habiendo problemas, va a seguir habiendo celos ministeriales, tú vas a seguir sintiendo la necesidad de proteger tu status quo porque tu corazón cree lo que se llama el inconsciente colectivo, que son los paradigmas que rigen una conducta repetitiva que hemos heredado de generación en generación. A esto se le llama el sistema religioso o la religión organizada que heredamos de Roma. Esto es un sistema errado. Esa es la causa del problema. Esa es la causa, eso es lo que está prestando el ambiente propicio para que haya el abuso espiritual, para que haya el control de un hombre sobre las almas, porque aprendimos de esa manera. Y yo vengo de vivir, siendo niño, una destrucción de mi familia a un punto tan grave que mi papá entró en una depresión de la que nunca salió. Obvio, él vivía en la paz del Señor, pero mi papá no se pudo recuperar 100%. Cuando mi familia es botada de la iglesia, siendo una gente, como les acabo de decir, genuina, yo era un niño, tenía 11 años, mi hermano tenía 12, mi mamá y mi papá enfermos de amor por el reino de Dios, que sostenían a los hermanos, le daban ofrenda a los necesitados, le regalaban cosas al pastor. Mi papá sostenía viejitas, llevaba mercados a los ancianatos, sin que nadie le dijera. Mi papá tenía problemas en su trabajo porque lo de él era predicar, y mi papá era jefe. Tuvieron buenos cargos, y entonces en su trabajo él era jefe y por eso no lo podían despedir. Y eso nos trajo tanto shock cuando a la institución religiosa no le importó la genuinidad de mi familia como gente de verdad, gente genuina como pocos, y nos destruyeron. Nosotros vivimos la destrucción total de nuestra vida, de nuestra economía. Mi mamá y mi papá se separaron. Mi papá entró en una debacle emocional. Primo, Dios te guarde, aquí mi primo sabe a lo que yo me estoy refiriendo, porque el papá de mi primo que está aquí, mi tío, toda nuestra familia, por consecuencia de ese desastre, de ese desastre institucional, cuando nos botaron de la iglesia en el año 83, de las asambleas de Dios, mi tío Duber, que es el papá de mi primo acá, y mi papá quedaron como hormigas sin antenas, porque no hallábamos. Ellos eran nuevos creyentes, eran apasionados por el reino de Dios, pero no pudieron asimilar de manera, con la sabiduría que se necesitaba, de tener gente que acobijara, que cuidara, que abrazara a una familia que estaba empezando en el Señor. Teníamos 3 años en el Señor. Mi papá lo que quería era honrar a Dios, pero el sistema organizacional religioso que heredamos de Roma no le importa el creyente sino protegerse a sí mismo por encima del creyente. ¿Y qué hicieron? Socialmente nos excluyeron de la iglesia, porque mi papá llegó un día, mi tío mi tío Duber llega un día a mi casa y le dice a mi papá: Orlando, acabo de leer en la Biblia de que los diezmos no son
para el nuevo pacto. O sea, nos enseñaron mal. Obviamente el principio de darle a Dios como lo primero que recibo. Claro, todos los principios prevalecen como principios, pero no como leyes que en caso de incumplimiento te van a llevar para el infierno, que era lo que nosotros nos decían en la institución religiosa de rito protestante, este culto romano de rito protestante. Y había una cartelera con los nombres de las familias, y cuando ya daban su diezmo, ponían, ya dio su diezmo. Entonces cuando la gente iba, se avergonzaba el que no podía dar el diezmo, porque era como una cuota, como una renta. Y eso no ha cambiado hoy. Lo que se ha hecho es que se ha tecnificado. No solamente hablo del diezmo, me refiero a la conciencia que le roban a los creyentes cuando dicen que necesitan afiliarse a tu visión. Eso es satanismo, amado. Eso es satanismo. Eso es luciferanismo. Eso es apostasía. Eso son herejías llevadas al peor extremo. Eso es pecado, amado, porque eso es robar la conciencia del creyente para sacar todo el provecho y satisfacer los emprendimientos empresariales donde venden contenido religioso altamente sensacional buscando seguidores. Y volviendo al tema, cuando mi tío llega a mi casa, que le dice a mi papá, yo me acuerdo ese día, yo me acuerdo completico, Orlando, nos han enseñado mal el diezmo. ¿Cómo es eso, Dube? Le dice mi papá. Sí, ven, y duraron días estudiando, y mi tío volvió otra vez, y gloria a Dios que mi tío nos abrió la conciencia, y mi mamá, pero ya va, ¿cómo es eso? Y mi papá y mi mamá, ingenuos, salieron corriendo al culto a avisarle a los hermanos que estábamos mal enseñados. Hermanos, nos han enseñado mal. Eso fue un desastre. Claro, mis papás, niños espirituales, genuinos, creyendo que la iglesia iba a entender. No, nos botaron de la iglesia. Mi papá se le bajó un breque mental. Mi papá sufrió un shock mental del cual nunca se recuperó. Y de ahí mi familia vino hacia abajo, al pico, a pico, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Mi papá no pudo trabajar más. Él abandonó el trabajo. Le dieron un dineral de sus 15 años de trabajo y se compró una camioneta. O sea, empezó a perder el sentido crítico común, y al mes le robaron la camioneta, se quedó sin nada. Mi papá quedó en la ruina y no pudo volver a trabajar más nunca. Y nosotros nos quedamos en la ruina, y de ser de clase media bajamos a una situación de tener que vivir en una casa de techo de lata con huecos que cuando llovía nos mojábamos. No estoy menospreciando la clase baja, pero en un barrio que para nosotros fue un golpe muy fuerte como niños. Porque no fue un proceso, digamos, vamos a hacer un emprendimiento, vamos a esforzarnos 3 años. No, fue algo que nosotros no lo sabíamos explicar. Nos quedamos a pie, nos quedamos sin casa, nos quedamos sin dinero, y fue un desastre total. Mi papá y mi mamá se separan, más nunca volvieron, se divorciaron toda la vida. Mi mamá empezó a sufrir, lloraba escondida. Yo empecé a sufrir de los nervios, y se me desarrolló un TDAH y una neurodivergencia, pero con muchos conflictos internos, una ansiedad tremenda que hasta el sol de hoy, esto es tremendo, amado. Mire, 40 años después, yo tengo que cargar con unos trastornos producto de ese shock postraumático. Entonces a mí me da mucha risa cuando a mí me dicen: tú tienes que llevar esas heridas a los pies de la cruz. Ay, amado. Porque claro, la gente me juzga desde sus propias heridas. Me da mucha pena decir esta palabra, pero muy simples. Y las heridas de la mayoría de los hermanos que salen desde las iglesias, que salen heridos, es porque pelearon con el pastor. Es porque no le reconocieron un cargo, o porque no le dejaron dar una enseñanza, o porque el cargo que tenían se lo quitaron, se lo dieron. Esas son las heridas que yo veo. Yo me río de que, ay, la inocencia. O sea, la gente no ha de verdad vivido la destrucción. Incluso hasta un primo mío muere. Un primo mío muere físicamente en un accidente, porque nuestras familias quedaron tan desorientadas
que empezamos a rodar de una ciudad a la otra, de un pueblo al otro, sin orden, sin rumbo, sin propósito, quedamos totalmente desprotegidos. Y mi primo, un hombre, un muchacho de Dios, lleno de unción y de santidad, que ni hablaba, tratando de salir adelante, comete errores. Se compró una bicicleta para ir a su trabajo en la madrugada y un carro no lo vio y lo mató. O sea, nosotros hemos vivido todo tipo de desastre por consecuencia de como te digo, el desprecio que la institución religiosa y la destrucción que la institución religiosa está dispuesta a hacer sobre el particular, sobre el creyente, sobre la familia, si éstas no se someten sin discernimiento a sus intereses organizacionales y su liderazgo o su jerarquía piramidal. Esto es lo que está pasando, o lo que sucede, o lo que caracteriza a la organización religiosa, a la organización, a la religión organizada. Y contra esto yo tengo que levantarme para cuidar a las familias que no saben el riesgo que están cayendo, porque la organización religiosa no le importa si tú te mueres. Haz la prueba. Busca a un hermano a quien de verdad lo caracterice un celo por la palabra, un celo por las cosas de Dios, que ha tenido alguna diferencia con algún pastor y que lo hayan votado, que por todo lado hay. Yo he sido votado de distintas organizaciones religiosas. Mira a ver si a los que quedan reunidos les interesa, les importa, prestan atención, llaman, atienden al que quedó solo. O sea, es un contrasentido del carácter de Dios, donde el Señor deja a los muchos para ir a buscar a aquel que está solo. La religión organizada, el sistema institucional, es al revés. Trata de aislar a aquel que no se alinea visceralmente, pues todo esto es visceral. No se alinea mentalmente, no se alinea en su conciencia a lo que dice la única persona que es la que manda, porque los sistemas esclavizantes de estos paradigmas dicen que hay una persona que es el que manda sobre lo que ellos dicen que es la iglesia, y no es verdad, no es cierto. Entonces mi trabajo es denunciar o visibilizar o mostrar cómo funciona el mecanismo, cómo funciona. Amado Harrison, Dios te guarde, apreciado en el Señor. Uno de mis trabajos es de visibilizar el mecanismo, de visibilizar el sistema, que es lo que causa todos los problemas dentro del cristianismo. Y esta es parte de mi llamado. Más que decirle a la gente, no abusen de la gente, no abusen de la grey, a los líderes que hacen eso, no digo que son todos, más que decir, no se empoderen de la grey, no le metan mentira a la gente de que usted tiene una visión. Eso no existe. No existe una visión particular. Eso no existe. No existe que Dios me dio a mí una visión para esta ciudad. Eso es mentira. Eso es manipulación. Eso no existe. Existe un solo propósito. La iglesia solo debe de buscar un solo propósito alrededor de la comunión de los santos, y es la edificación, hacer un templo santo en el Señor, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Eso es el único propósito. Eso de la visión es una mentira para que tú te creas especial, que forma parte de un grupo privilegiado, que uno que aprendió mal ha recibido un llamado particular de Dios, y que Dios le habla a él de manera distinta, y a ti te conviene en tanto y cuanto alinearte a lo que esa persona recibe directamente como un tubo comunicacional de Dios. Amado, esto es ridículo. Mire, no hay que ser un teólogo para entender el nuevo y mejor pacto. Obviamente que necesitamos a los pastores ancianos como plural, no como figura única. Si usted no está siendo pastoreado por un consejo de ancianos, amado, esto no es de interpretación privada. Esto es en la horizontalidad de los dones, operaciones y ministerios, como Pablo le dijo a Timoteo y Tito. Vayan por las ciudades
y escojan ancianos en plural. No digo pongan un anciano sobre cada congregación. No, amados, no. Esto es un invento romano que vino después en la institucionalización de la fe, porque cuando el Imperio Romano transculturaliza su carácter pagano con el cristianismo, tuvo que organizar un sistema jerárquico, un organigrama de unos que le rendían cuenta a otros para poder controlar la sociedad. Y esto, digamos, pasó la reforma no logró la restauración completa. Y entonces cuando a ti te dice un fulano, que puede ser un hombre de Dios, pero está errado en el sistema organizacional que yo visibilizo, el mecanismo errado, yo lo visibilizo porque yo vengo sufriendo desde niño de ese desastre, que es lo que está trayendo los grandes problemas del cristianismo de Occidente. Esto no lo sufren los hermanos en Oriente. Los hermanos en la iglesia perseguida, este sistema no sobrevive ahí. Este sistema no dura un round. Este sistema del control de un hombre que se empodera sobre una grey, que le hace creer que él es el escogido de Dios y que recibió una visión sobre la ciudad y que son muchas almas, es lo mismo. La visión es lo mismo. Ellos te dicen, no, nosotros hemos recibido una visión de avivamiento. Son muchas almas, avivamiento. Mentira, es un emprendimiento. En la mayoría de los casos, de corazones genuinos, amados. Yo no voy a golpear, yo no voy a desmeritar el corazón de la persona, pero yo sí debo visibilizar el problema. Entonces es falso de que tú entonces como oveja tienes que someterte a una persona que tiene una visión particular. Mentira, no existen visiones particulares. No existen propósitos particulares. Eso es falso, amado. Es un solo propósito. El propósito de exaltar a Cristo, y nosotros, en la medida en que nosotros entremos en su propósito, obviamente vamos a nosotros a desarrollar su propósito en nosotros. No es que vamos a recibir bendiciones o vamos a ser prosperados o restaurados porque nos alineamos a la visión de un fulano. No, amados, no. Y ese es mi trabajo, con mucha humildad, pero tengo que hacerlo, amados. Entonces, si usted, siendo un apologista y defiende la fe, no define el sistema religioso, de nada te vale decir, no abusen de los hermanos, no le roben la plata, no se hagan señores sobre la conciencia de los demás. No vale, amado. Tiene que desbaratar el mecanismo. Tiene que desbaratar el mecanismo para restaurar una iglesia del nuevo pacto. Entonces, el Espíritu de Dios va a conseguir la horizontalidad necesaria para una manifestación de su gracia a través de los dones, operaciones y ministerios, donde los pastores en plural, no están arriba, están abajo, sosteniendo la grey de Dios, como Pablo se lo dijo a la iglesia de Efesios en su capítulo 4, versículo del 1 al 3, donde dijo, sosténganse unos a otros. Así que, amado, yo te brindo lo que yo he vivido, no es una herida. Lo que mi familia vivió es una destrucción total, shock postraumático, enfermedades nerviosas, destrucción del hogar, muerte física, un desastre. Nosotros vivimos un desastre como consecuencia de un sistema mal aplicado donde la organización religiosa se protege a sí mismo en detrimento, en contra del particular, en contra de la familia. Si te tiene que destruir, te destruye. Si tiene que poner a toda la gente en tu contra, lo va a hacer. No tiene compasión, amado. No tiene compasión. Te va a destruir, te va a acusar. Y si tú en tu ingenuidad, como me pasó a mí, te pones de jeta abierta a compartirle tus debilidades en su momento, algunos de ellos, cuando tú estabas ahí, cuando tú estés afuera, lo van a hacer bandera y te van a llamar por tu pecado y van a tomar el papel de Satanás como diablo y acusador y te van a destruir tu dignidad, tu buen nombre, tu llamado, tu ministerio. A ellos no les importa porque siguen deidades,
siguen deidades espirituales que llevan a la iglesia a una cautividad mental, espiritual, almática y financiera. Sí, señor. Sí, señor. En tanto y cuanto uno solo sea el líder principal de un equipo, de un grupo de creyentes, aunque ese hermano sea un hombre o una mujer de Dios, mientras opere en un sistema heredado de Babilonia, de Roma, es un sistema romano. Amados, van a haber estos tantos problemas que vemos. Por eso es que nuestro trabajo tiene que ser eficiente. No basta solamente, nosotros somos como médicos, pero no médicos convencionales, no médicos que son apéndices del sistema farmacéutico mundial, que lo que hace es crear clientes del sistema farmacéutico mundial. No, nosotros somos médicos que de verdad ayudamos a los pacientes a tener la conciencia suficiente de un sistema de vida saludable, donde todo comienza con la alimentación, con el ejercicio, con el metabolismo, con quemar energía, con romper el músculo. Uso esta analogía, pero haga usted la transferencia a la vida espiritual. Nosotros tenemos que ser como entrenadores de gimnasios, donde aunque nosotros tengamos nuestros músculos espirituales poderosos en Dios, nosotros, bueno, aunque no es el término, que nosotros usemos nuestra estructura espiritual con el ejemplo, como Pedro le dijo a los pastores en 1 de Pedro 5, siendo ejemplo a la grey de Dios, los perfeccionemos, los motivemos, los desafiemos a ellos para que ellos también hagan mancuerna, para que ellos hagan bíceps, tríceps, para que ellos hagan las flexiones, para que ellos también levanten peso, para que ellos también desarrollen músculos espirituales. Pero el sistema religioso o la religión organizada con el pastorcentrismo, con el sermoncentrismo, no te va a permitir que desarrolles músculos espirituales, porque es un sistema de desnutrición. Ellos solamente te dan placebo para que te mantengas apenas vivo, pero no te presentan el ambiente idóneo para que el Espíritu de Dios, a través de los dones, operaciones y ministerios, manifieste su porción, para que la iglesia entonces crezca, desarrollando esa metamorfosis en los dones, en los ligamentos y miembros que somos nosotros, ligamentos, músculos y miembros, para que el cuerpo crezca de forma integral hasta ser un templo santo en el Señor, a la estatura y a la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Amado, esto es difícil de entender, pero yo lo viví en carne propia, tener que ver a mi mamá llorar escondida. Y yo lo viví también en carne propia, lo viví. Ver a mi esposa, tener que llevar a mi esposa al hospital por sufrir, ¿cómo se llama eso? Ataques de pánico. Porque la organización religiosa no le importa, amados. Y sufrir nosotros acusaciones y ataques, que mi esposa se enfermó. Yo también yo me paraba gritando en la noche. Gritando de pánico, sabiendo que yo iba a ser expuesto. Mi vergüenza iba a ser expuesta a que mis perlas, mis tesoros que yo había puesto en manos de gente que yo pensé seria en la fe, que iba a ser, y hasta el sol de hoy sufro las consecuencias. Por eso es que usted, amado, sea sabio. No ponga su confianza en esos sistemas. Pida al Señor que le dé 2 o 3 familias que sean de verdad llamados, escogidos, con quien usted haga carne, con quien usted confesar sus faltas, ante quien usted derramarse en sus perlas y cuidarse unos a otros. Amado, cuando usted consiga esos tesoros, hay una palabra, atesórelo, valga la redundancia. Cuando usted consiga esa perla de gran precio, cuando usted consiga ese campo, esa mina, venda lo que sea, deje lo que sea, adquiera esa tierra, posea esa tierra. Cuando usted reciba esas familias con quienes usted se va a identificar que son gente genuina,
donde lo que le interesa a esa gente es restaurar, es edificar, es cuidar, es bendecir, es consolar. Amado, deje lo que sea. Deje lo superficial. Deje la mentira. Deje la falsa, la vida cúltica de los domingos nada más. Deje eso y refúgiese en un ambiente de tipo esa cueva de Adulán, pero no en el victimismo. No en ese victimismo, no, pero yo sé que usted me entiende. Para cuidarse entre sí. Amado, yo lo viví. Y me río cuando la gente me dice, oh, te veo herido. No, amado, yo soy un sobreviviente de la muerte. De niño, de 11 años. Salir con mi mamá corriendo por las calles, ver dónde íbamos a vivir. Porque cuando mi papá se vuelve loco, literalmente, porque mi papá no pudo asimilar, él no lo pudo asimilar, como era un hombre tan genuino de Dios, su iglesia los votó. Mi papá no lo pudo asimilar, y no pudo recuperar la salud mental, no pudo. Y no pudo trabajar, y nuestra familia se destruyó. Fue un desastre. Un desastre. Y mi papá, en vez de pagarla con el Señor, se santificó más. Profundizó más en la oración, en el ayuno. Se refugió en el amado. Y nosotros, en vez de apartarnos del Señor, maldiciendo el camino, entendimos dónde está la genuinidad del verdadero cristianismo, y es en las personas, en las familias. Por eso que el carácter de la iglesia debe de ser restaurado, salir de la institución y volver al ágape. Y esto siempre me llevó a hacerme las preguntas necesarias. ¿Qué pasa en el cristianismo de hoy? Amado, hay que volver a lo eterno. Cierro con lo que empecé. Hay que restaurar la perspectiva de la eternidad, en lo cual poner nuestra confianza, en lo cual poner nuestra esperanza, en esas riquezas incorruptibles en gloria. Aleluya. Bueno, así es, así fue, así nos tocó. Tengo muchísimas cosas por contar. He vivido tanta falsedad, amado. He vivido tanto engaño que ya yo me cansé de eso. Mire, para yo escucharle un sermón a alguien, eso me cuesta demasiado. Para yo escucharle un sermón a alguien, a veces a mí me invitan gente que yo quiero demasiado, que tienen sus emprendimientos ministeriales, y yo sé que está el Señor allí, y son genuinos de Dios. Lenín, amado, te invito al culto. Yo, tener que ir a escucharle un sermón a alguien, o sea, en vez de ser parte de la palabra manifestada, que es lo que yo he entendido, en vez de ser parte de la vida de Cristo en iglesia, una iglesia del nuevo pacto que ha entendido la corresponsabilidad de la manifestación de la palabra de Dios, ir a escuchar un sermón, o sea, eso me cuesta una barbaridad porque termino pecando contra Dios. Y eso es lo que pasa, que cuando ya uno ha entendido la profundidad de como dice Efesios 3, habla acerca de las riquezas intangibles, las profundidades de las riquezas inescrutables, y dice inescrutables de Cristo. Ha salido del plano religioso para ser parte de la cuarta dimensión del reino. Cuando hablo de cuarta dimensión, lo dice allí en Efesios 3, búsquelo, ancho, alto, profundo y largo. Es difícil volver a ser un espectador de un mensaje plano. No, amado, tú quieres ser parte de la configuración, porque es que la palabra cuando se manifiesta se configura. Tú puedes ver a Cristo que se hace carne en la comunión de los santos. Obviamente esto es espiritual, esto es un fenómeno espiritual. Cuando tú ves que el hermano, a través de la experiencia, cuando el hermano que ha comido, que ha vivido, que se ha fraguado en lo difícil y manifiesta una palabra que ha vivido, eso para ti vale oro, amado. Por eso es que la suma máxima de revelación es el 1 más 1 de Dios. Es cuando los creyentes, a través de su experiencia en una vida tangible, y no solamente porque aprendieron la confesión de fe de Westminster,
La confesión de fe, ¿cómo se llama? La confesión de fe no, amados, no. Cuando ya uno ha vivido la fe, cuando ya uno ha sobrevivido un cáncer, un problema, una muerte, un divorcio, una crisis financiera, una crisis de fe, cuando tú has sobrevivido, cuando tú estás a un nivel mayor de gloria por cosas que no te dijeron, por cosas que no escuchaste, por cosas que no viste, sino porque el reino de Dios, haciéndose tangible en ti, sacó adelante tu vida, entonces tú portas una porción de gracia que no tiene valor. Es invaluable. Y cuando en la mesa de comunión de santos tú manifiestas el evangelio que se hizo carne en ti, amados, eso es configurar la palabra. Y tú empiezas a ver cómo Cristo toma forma en la mesa de comunión de santos, donde tú dices, yo conocí al Señor en una cama de hospital. Otro dice, yo conocí al Señor en mis noches oscuras, viviendo en la calle. Otro dice, yo conocí al Señor en una depresión. Y yo vi cómo el Señor me sanó, me restauró, me salvó. Entonces, allí podemos ser verdaderamente transmisores, emisores, manifestadores de la gracia de Dios, que habiendo nosotros sido gustadores de ella, somos el instrumento de darte la esperanza a aquel que está pasando por su proceso. Esto es más que dar un consejo. Nosotros somos como los alcohólicos anónimos. Somos los salvados por la gracia. Somos los salvados, los alcanzados por la gracia. Entonces somos portadores de gracia que de manera tangible te acobijamos con nosotros y te decimos, su gracia es suficiente para ti también, porque fue suficiente para mí. Eso es una iglesia verdaderamente del nuevo pacto, quienes manifestamos a Cristo desde esa porción de gracia. Pablo lo dijo, yo solo puse un fundamento. Por eso que nosotros, y eso se lo dijo Pablo a la iglesia, por eso el sistema de liderazgo de la iglesia es distinto al de Roma, que es un sistema de liderazgo de seguir personas. Aquí no, hay que seguir la palabra que es servida por personas, pero la autoridad se mantiene en la palabra y de acuerdo a lo prístino que se sirva la palabra, yo puedo prodigar honra y sujeción. Por consecuencia de ese cuidado, cuando el anciano te lleva tu fidelidad a Cristo, yo respondo con honra, porque yo honro a aquel que cuida que mi fidelidad no esté en él, sino en Cristo. ¿Cómo no voy yo a honrar a alguien cuya fidelidad, cómo no voy yo a honrar a alguien que no busca para sí mi fidelidad? Es algo voluntario, es algo que el mismo Espíritu manifiesta, que la Grey honre ese ancianado, porque ese ancianado te lleva a Cristo. 2 Corintios 11, 12 y 14. Todo eso es lo que Pablo le decía a la iglesia. Tengan cuidado, porque hay gente que se han infiltrado como la serpiente engañó a Eva y robaron su fidelidad. Y en vez de ponerla en Cristo, la pusieron en sus ministerios, en su visión. Porque yo soy el hombre de la visión. Porque yo soy el hombre de Dios. ¿Quién no es un hombre y una mujer de Dios? ¿Quién? Si usted es un genuino de Dios. Porque hay otro que es más de Dios que yo. ¿Por qué? No existe, amado. No existe. Pablo lo dijo, teniendo todos los títulos, teniendo todos los estudios, teniendo toda la moral. Digo, todo eso yo lo tengo por basura. Pero hoy día veo gente chapeando el título, chapeando el pasado, chapeando porque yo he servido al Señor no sé qué cuántos años, porque yo he sido fundador, porque yo he hecho esto, porque Dios me usó, porque yo... No, amados, no. No. Como dijo Pablo, no soy nada, soy un simple colaborador, y eso conforme a la gracia.
Por eso, amado, es que yo, para volver a rendir pleitesía a las deidades de la institución religiosa, no puedo, amado, no puedo. Yo amo a mis hermanos. Y mire que yo me gozo, yo soy un fanático, obsesivo de la adoración colectiva. Yo soy de los que, porque se lo aprendí a mi papá, de los que adoro a Dios alante, pegado ahí a lo que se llaman religiosa y romanamente el altar. Yo soy de esos. Yo soy de esos. Pero es un problema para mí. Porque ahí no se manifiesta la multiforme sabiduría de Dios. Las canas están allí, inoperantes. La gracia de Dios manifestada en los creyentes está inoperante. Y eso sangra en mi espíritu. Sangra. Porque pudiendo nosotros gustar de la nutrición espiritual de forma balanceada a través de la gracia de Dios de manera multiforme y la sabiduría de Dios también de manera multiforme, estamos solo conformándonos con una opinión teológica de una persona. Y eso a mí me hace sangrar. Lo dejo hasta aquí, amado. Voy a trabajar. Multiforme gracia de Dios. Un fuerte abrazo, amados. Gracias por escuchar mi testimonio.